Isa, Valeria, y como siempre, trayéndole toda la información nacional, internacional y deportiva para este martes 2 de noviembre, Día de los Santos Difuntos, en que muchas personas aprovechan para visitar a sus seres queridos que han fallecido. Recuerde que usted está a través de la señal de Canal 13 de Radio Nacional y todas nuestras redes sociales que usted ya puede observar acá en la parte inferior de nuestra pantalla. Sinar Costa Rica Noticias o Costa Rica Medios son algunas de las formas en las que usted puede encontrarnos, pero en todas usted va a encontrar la señal en vivo de Canal 13 y por supuesto información relevante de este martes 2 de noviembre. Hacemos a continuación un repaso por lo que serán nuestros titulares. Paso de ondas tropicales provocarán lluvias en el país durante el resto de la semana. Comisión Nacional de Emergencia decreta alerta amarilla en varias regiones. La producción nacional crecerá este año más de lo estimado. ¿Qué significa en términos prácticos el anuncio hecho ayer por el Banco Central? Lo analizamos en una entrevista en vivo. Nicaragua despliega miles de soldados y policías para resguardar los comicios de este domingo, donde Daniel Ortega buscará su cuarto mandato consecutivo sin ningún rival de peso. En los deportes, el Santos de Guapiles tendrá esta tarde una cita con la historia cuando enfrente al Forge de Canadá y podría clasificar para la próxima Liga de Campeones. Son las 12 en punto y vamos con el detalle de las informaciones. Como lo veíamos en titulares, la onda tropical número 50 provoca lluvias de variable intensidad desde la madrugada de este martes. Sin embargo, 2 ondas tropicales más atravesarán el país durante esta semana. Según el reporte del Instituto Meteorológico Nacional, ante este panorama, la Comisión Nacional de Emergencias estableció alerta amarilla para distintas zonas del territorio. La periodista Rita Valverde se encuentra en la provincia de Heredia y nos informa en vivo. Muy buenas tardes, Rita, adelante. Gracias, Melissa, muy buenas tardes para usted y todos los que nos siguen. Es el reporte que hay para esta semana, afectación por lluvias, y por eso siempre las autoridades piden ese cuidado a las personas, especialmente en las zonas vulnerables. Pero bueno, el reporte del Instituto Meteorológico Nacional indica que desde la madrugada de este martes se presenta esa afectación por la onda tropical número 50. Sin embargo, ya hoy mismo estará saliendo esta onda tropical y según la tendencia semanal que hace el Instituto Meteorológico Nacional podría haber afectación de otras 2 ondas durante la semana, por lo tanto las lluvias se mantendrán y la precaución también debida a todas las personas. Este es el reporte que hace el Instituto Meteorológico Nacional. Veamos. Este martes tenemos varios sistemas que se combinan en nuestro país para generar precipitaciones desde el periodo de la mañana. Por un lado tenemos la onda tropical número 50 que empezó a ingresar al territorio nacional durante la madrugada del martes y se mantiene interactuando con un sistema de baja presión que hoy está localizado sobre nuestro territorio. Esta condición está haciendo que la actividad lluviosa se mantenga principalmente a lo largo de la vertiente del Caribe, de la zona norte y también sobre el norte y el este del Valle Central, lo que ha estado ocasionando por lo tanto que tengamos lluvias de variable intensidad con montos que varían desde 10 hasta los 30 litros por metro cuadrado en estas regiones. Una vez que la onda tropical termine de transitar sobre el país hoy martes, seguiremos con la influencia de esta baja presión que está localizada sobre nuestro territorio, pero que va moviéndose e internándose sobre aguas del Océano Pacífico y por lo tanto se prevé que siga generando precipitaciones durante las tardes principalmente y hasta primeras horas de la noche en el Pacífico Central y el Pacífico Sur. De hecho, este sistema de baja presión es monitoreado por el Centro Nacional de Huracanes y se le está dando un potencial de convertirse en un ciclón tropical bastante bajo, apenas del 30%, pero durante los próximos 5 días. Como este sistema se irá internando sobre el Océano Pacífico, alejándose de nuestro país, el efecto que tendremos sobre nosotros del mismo será solamente como una baja presión y no como un ciclón tropical. Cualquier cambio en la evolución del sistema, evidentemente, pues se estará informando a tiempo. Y según la Comisión Nacional de Emergencias, durante la tarde de ayer se presentaron al menos 3 inundaciones por alcantarillado en Oriamuno, Goicochea y Desamparados. Sin embargo, durante la madrugada no hubo afectación debido a que las lluvias no fueron de intensidad mayor.
Veamos la explicación que nos brinda el vocero de la Comisión Nacional de Emergencias y las alertas que han sido decretadas en las últimas horas. De acuerdo al Instituto Meteorológico Nacional, durante la semana vamos a tener lluvias en prácticamente todo el territorio nacional. Esto debido a varios factores atmosféricos que van a estar incidiendo directamente sobre nosotros. Los primeros días de la semana las lluvias van a estar presentes sobre todo en el Caribe y la zona norte de nuestro país, mientras que a partir del miércoles se espera un repunte de lluvias, sobre todo en el Pacífico Central y Sur y en el Valle Central. Ante ello, la Comisión Nacional de Emergencias ha emitido a inicios de esta semana una alerta amarilla para la zona norte y Caribe de nuestro país y verde para todo el Pacífico y el Valle Central de nuestro territorio. Se hace una recomendación sobre todo a aquella población que habita en zonas de alto riesgo, cerca de cauces de ríos, quebradas, acequias o bien en laderas inestables, estar especialmente atentos. Igualmente aquellos conductores que deben transitar por las principales rutas nacionales durante estos días, sobre todo en horas de la tarde y noche. Para reportar esta información podemos ver el mapa en pantalla de la información que emitió la Comisión Nacional de Emergencias. La región norte y la región del Caribe se mantienen con alerta amarilla. Las demás regiones, la región del Pacífico Norte, así como la región central y el Pacífico Sur se mantienen en alerta verde. Es para tener en consideración esta alerta que emite la Comisión Nacional de Emergencias para esta semana, según indican por el aumento de lluvias en todo el territorio nacional. Y siempre no está de más aprovechar y decirle a la gente que tengan sumo cuidado, especialmente las que viven en zonas de riesgo ante inundaciones u otro tipo de eventos que puedan presentarse ante estos eventos lluviosos. Con esta información nosotros nos despedimos y ustedes continúan con más. Buenas tardes. Buenas tardes a nuestra compañera Rita Valverde, quien nos trae información desde la provincia de Heredia, en donde hoy precisamente amaneció con bastante lluvia y frío, al igual que en bastantes zonas de la capital y demás provincias de gran área metropolitana. Así que no guarde sus paraguas ni su abrigo, porque toda la semana estará bastante fría. Gracias, Rita. Buenas tardes. Y cambiamos de tema, y es que el Ministerio de Obras Públicas y Transporte reanudará el proyecto para la conclusión de la nueva carretera San Carlos, cuyas obras fueron paralizadas desde el 2018. En este sentido, el Ministerio abrió el proceso de recepción de ofertas para la contratación del diseño y construcción de los trabajos pendientes. El Ministerio de Obras Públicas y Transporte decidió reanudar nuevamente el proyecto de la nueva carretera San Carlos. Este proyecto se encuentra paralizado desde 2018, cuando el actual gobierno decidió suspender el contrato con la empresa Sánchez Carvajal por diversos problemas y atrasos en la construcción. El MOP anunció la apertura del proceso de recepción de ofertas a todas aquellas empresas interesadas en elaborar un diseño y la construcción de las obras pendientes. Se trata específicamente de las obras en la ruta Alto Sucre-Ronron y la ruta Alto Sucre-Abundancia. Los trabajos a desarrollar contemplan el mejoramiento de 3.5 kilómetros de la vía de Alto Sucre-Ronron y 6.7 kilómetros en el tramo intercambio Sucre-Abundancia. También se contempla una serie de obras complementarias que son necesarias para darle funcionabilidad al tramo conocido como Sucre, donde se requiere terminar el intercambio que permitirá los movimientos desde y hacia San José y San Carlos. Una vez adjudicada la obra, se conocerá el monto que tendrán estos trabajos. La empresa que resulte seleccionada tendrá 120 días para la entrega del diseño y 240 días para la construcción. Los oferentes interesados podrán obtener información adicional en las oficinas de la unidad ejecutora del proyecto o escribiendo al correo adquisiciones@ueppitcr.ineco.com. Las ofertas deberán hacerse llegar en forma física el próximo 10 de diciembre antes de las 10 a.m. a la sala de reuniones de la proveeduría institucional ubicada en el plantel central del MOP. Es importante indicar que no se recibirán ofertas electrónicas ni fuera del plazo establecido, según comentó el MOP. Todos los oferentes deberán estar acompañadas de una garantía de mantenimiento de la oferta por un monto mínimo de $3,000.
Y una evaluación de la Superintendencia de Telecomunicaciones midió la telefonía y el Internet durante el 2020 con el fin de ayudar a los usuarios a comparar el servicio brindado por los actuales operadores. El estudio se realizó recorriendo 469 distritos de todo el país y se recolectaron cerca de 16 millones de muestras para cada operador. En velocidad promedio de descarga de la red 4G, la mejor nota fue para la empresa Claro, seguida de Colby y Movistar. Sobre la cobertura de territorio nacional, según lo reportan los operadores versus la medición en calle, el líder es la compañía Movistar, mientras que en el caso de las llamadas ininterrumpidas, la empresa que presentó menos problemas fue Movistar. De acuerdo con Federico Chacón, presidente de Consejo Sutel, estas mediciones incentivan la competencia. Al hacer esta evaluación, la empresa que mejor promedio de descarga en 4G ofreció a sus clientes fue la empresa Claro, con 31.2 megabytes por segundo, seguido por la empresa Colby o la marca Colby con 29.4 megabytes por segundo y en el último lugar la empresa Movistar con 16.2 megabytes por segundo. Cuando hablamos de la cobertura, la evaluación de la cobertura, lo que dicen los operadores en sus páginas web que cubren en el territorio nacional y la medición que se hizo en calle en cada una de estas comunidades que se visitaron durante el 2020, vemos que la empresa Movistar tuvo un 98.1% de coincidencia con lo que ofrece en sus páginas como cobertura en el país, seguido por un 83.9% de la marca Colby y en tercer lugar un 77.9% de la empresa Movistar. Y a las 12:10 le contamos cómo se encuentran las carreteras de nuestro país gracias a la señal de cámaras blcr.com. Ustedes observan en pantalla la ruta 27 después del peaje de Escazú con vista hacia Santa Ana. Ahí ustedes pueden observar que hay bastante fluidez vehicular, tanto para quienes ingresan como salen de la capital. Esto sí, recuerde que podría en cualquier momento estar lloviendo, pero el momento está bastante nublado en la zona. Ahora nos trasladamos a ruta 39, sector Atillo 8, que va para Pavas, La Uruca. Como es habitual en esta zona, hay bastante congestión de vehículos que buscan ingresar a esta zona de San José, así que si usted debe transitar por allí, deberá tener muchísima paciencia. Recuerde que la restricción vehicular ahora solo será en el casco central de la ciudad de San José, con las placas 3 y 4 para hoy. Ahora vemos en pantalla la ruta 215 Curridabat, el sector del Registro Nacional con vista al oeste. Ahí se ve la calzada mojada, si han habido recientes lluvias en la zona, así que cuidado con sus vehículos porque podrían derrapar. Por otro lado, está bastante fluido para quienes transitan por esta zona del país. Por último, nos trasladamos a la rotonda de La Bandera. Ahí ya, como es habitual, debido a los trabajos que se realizan en donde se disminuyen los carriles, hay bastante tránsito de vehículos en esta zona de San Pedro, así que hoy será un día de paciencia para quienes anden a las carreteras al ser las 12:12. Y la producción nacional crecerá este año más de lo estimado. ¿Qué significa en términos prácticos el anuncio hecho ayer por el Banco Central? Lo analizaremos con la economista Roxana Morales al volver de la pausa. Estoy de visita en la Universidad Valle de México. Aquí algunos jóvenes con síndrome de Down hemos tenido la oportunidad de estudiar una carrera. Y todo gracias a un programa que se llama Contigo la UVM. Y así como Ana Isabel estudia gastronomía. Up Down, los sábados a las 5:30 de la tarde. Aquí en 13, Costa Rica Televisión.
En el Japón de los años 30, Tsuneko, la mayor de 3 hermanas, hace de todo para ayudar a su familia, como se lo prometió a su fallecido padre. Desde este día, yo, Tsuneko Kohashi, voy a ser el papá de esta familia. Nuestra hermana Toto, de lunes a viernes a las 2 de la tarde, aquí en 13, Costa Rica Televisión. Todos los domingos a las 7:30 de la noche tenemos el sorteo de la Lotería Nacional. Desde la Junta de Protección Social de San José. Solo en 13, Costa Rica Televisión. Todos los martes a partir de la 1 de la tarde desde Casa Presidencial, la conferencia de prensa sobre el coronavirus. Manténgase informado e informada con los datos oficiales. En 13, Costa Rica Televisión. Conducir rápido le hará llegar más pronto a los servicios de emergencias. Preferimos que llegue tarde a su destino, a que llegue herido al nuestro. Evite poner en riesgo su vida y la de los demás. Maneje sus emociones y su vehículo con responsabilidad. Banco Popular presenta el tipo de cambio. Y a las 12:14 le contamos cómo se encuentra el tipo de cambio para este martes 2 de noviembre. La compra en 634 colones con 26 céntimos, mientras que la venta se ubica en 642 colones con 76 céntimos. Banco Popular presentó el tipo de cambio. Y el pasado mes de julio, el Banco Central de Costa Rica estimó que la economía nacional crecería este 2021 un 3.9%. Sin embargo, este lunes el Central mejoró su proyección y la subió a 5.4%. Por otro lado, para el año entrante, en vez de un crecimiento de 3.7% calculado inicialmente, ahora se estima en 4.5%. En resumen, según la entidad, el país ya recuperó el nivel de producción previo que teníamos antes de la pandemia. Para entender un poco mejor sobre cómo nos afecta o beneficia este anuncio, conversaremos vía remota con la economista de la Universidad Nacional, Roxana Morales, quien nos va a dar una pequeña explicación sobre estos datos dados a conocer por el Banco Central. Muy buenas tardes, doña Roxana, y gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes a todos y a todas. Un gusto estar con ustedes en esta edición. Doña Roxana, para iniciar yo creo que lo más importante es entender en términos prácticos qué significa este anuncio de que Costa Rica crecerá más de lo proyectado por el Banco Central. Sí, bueno, yo creo que es importante cuando hablamos de crecimiento económico, lo que tenemos que entender también que el concepto del Producto Interno Bruto, o se mide a través del concepto Producto Interno Bruto, que es la suma de todo lo que Costa Rica produce de bienes y servicios de consumo final durante todo el año. En este caso, lo que está previendo el Banco Central es que ya no va a crecer el 3,9% que había previsto en el mes de julio, sino va a crecer un poco más. Ese mayor crecimiento es positivo, son noticias positivas porque precisamente cuando la economía crece más, genera mayores ingresos para Hacienda, ¿verdad? Para el fisco, además genera muchísimos más empleos, que esperemos que esto se traduzca en los próximos meses en más fuentes de trabajo y bueno, y un mayor bienestar para las familias. Sin embargo, hay que analizar con cuidado estos datos porque si bien es cierto, como indica el Banco Central, la economía podría estar en los niveles de producción que teníamos antes de la pandemia, es decir, antes de 2020, lo cierto es que cuando nosotros estadísticamente estamos comparando un 2021 con un 2020 que tuvo una tasa de crecimiento negativa, es decir, un menos 3,9%, pues hay un efecto rebote, ¿verdad? Ese dato de un 5,9% es positivo, pero hay que verlo con cuidado porque no necesariamente es que tenemos mayor producción de la que tenemos el año pasado. Lo que está significando más bien es que estamos en los niveles casi iguales de producción del año pasado, pero hay algunas actividades que continúan rezagadas y esto se está traduciendo en que el empleo no se está generando al mismo ritmo de este crecimiento económico. Hemos visto que la tasa de desempleo abierto se ha venido reduciendo, pero
a un ritmo mucho más lento que el crecimiento de la producción y por tanto a las personas les está costando muchísimo todavía conseguir trabajo. Recordemos que está cerca del 17% y hay algunas actividades que antes generaban muchísimas fuentes de trabajo, más que todo en el sector informal, que no han logrado recuperarse en este momento. Hablamos de actividades vinculadas al sector turismo, al sector comercio, al sector transportes incluso, y actividades culturales donde son muchas personas que se han visto afectadas y que a la fecha todavía continúan con niveles de desempleo elevados. Doña Roxana, usted habla precisamente del empleo y yo creo que no se puede dejar de mencionar. El Banco Central decía que se podría recuperar a niveles prepandemia hasta finales del 2022. ¿Podrá realmente ser una realidad y una esperanza para miles o cientos de costarricenses que hoy están sin empleo? Sí, yo creo que también cuando hablamos niveles de prepandemia eran niveles preocupantes, es decir, no son nada halagüeños porque ya veníamos con tasas de crecimiento en el empleo, en el desempleo, ¿verdad? Estuvimos en tasas cercanas al 12, 13%, incluso llegó al 14% en algún momento y era difícil o se planteaba en aquel momento la necesidad de generar políticas de crecimiento económico para poder generar mayores fuentes de empleo. Se vino la crisis, el desempleo llegó a un pico cerca del 24% en la tasa de desempleo abierto y en este momento está rondando el 17%, es decir, todavía están muy por encima de aquellos niveles que teníamos antes de la crisis y que lo ideal más bien es bajar esos niveles, es decir, no conformarnos con niveles antes de la crisis, sino todavía bajar aún más esos niveles de desempleo que habían en aquel momento. Preocupa que el desempleo también, como hemos analizado y como hemos observado en diferentes datos, ha afectado en mucho mayor medida a las mujeres. La tasa de desempleo de las mujeres es mucho más alta, la de los jóvenes es más alta e incluso el desempleo por regiones. Tenemos algunas regiones que tienen desempleo elevadísimos en este momento, ¿verdad? Y aquellas regiones que están más vinculadas con el sector turismo que se han visto bastante golpeadas por la pandemia. Ahora, de manera contraria, hablamos, bueno, de algunos sectores que aún continúan golpeados en torno a este crecimiento que anuncia el Banco Central. ¿Cuál es el sector productivo que más está creciendo para poder dar estos datos que da el Banco Central? Sí, bueno, el Banco Central estima este mayor crecimiento considerando un mayor impulso en las exportaciones del país, un mayor dinamismo en la construcción del sector privado. En el sector público más bien vamos a tener contracción e incluso para el próximo año. Hay un mayor dinamismo en el sector comercio, ¿verdad? Que se ha recuperado un poco de manera más importante. Sin embargo, también el tema de exportaciones, como mencionaba, hay que analizarlo con cautela porque gran parte de ese sector exportador es sector de zonas francas. Si nosotros quitamos zonas francas del cálculo, pues el crecimiento económico es mucho menor. Entonces ahí hablamos de un crecimiento económico que está siendo desigual, donde los datos incluso que recientemente reveló el INEC, el Instituto Nacional de Estadística y Censos, con respecto a la encuesta continua, a la encuesta nacional de hogares, muestra un incremento en la desigualdad en el país, es decir, a los grupos o sectores que han tenido históricamente mayores ingresos en el país les ha ido mejor y a los que tienen menores ingresos pues les ha ido peor. Es decir, se va ampliando esa brecha entre ricos y pobres, al llamarse en el país, y una clase media que ha sido sumamente golpeada, que también es otro sector que hay que prestarle muchísima atención, incluso desde las políticas públicas. Muchas de las que se están impulsando podrían golpear significativamente a este sector, y bueno, por eso es importante toda esta información, todos estos datos, analizarlos, desmenuzarlos, para poder tomar decisiones certeras a nivel de política económica y políticas públicas. Precisamente usted habla de política económica y política pública, doña Roxana. Muchas personas a veces no entienden estos datos que da el Banco Central, digamos. Entonces, ¿cómo traducirlos o cómo decirle al ciudadano de a pie que llaman, cómo le beneficia que el Banco Central dé estos datos de crecimiento económico? ¿Cómo le beneficia esto a una familia con un ingreso medio? Y bueno, en realidad cuando nosotros hablamos de un mayor crecimiento económico es que va a haber mayor producción o hay mayor producción en el país. Para poder producir más necesitamos más empleos, más personas que produzcan, y esto sería positivo en la medida en que efectivamente se traduzca en más fuentes de trabajo, entonces que las personas puedan conseguir empleo más fácilmente.
Esto es lo que aún no vemos con mucha claridad, lo que se ha mencionado. Si bien es cierto, el crecimiento que se anuncia es positivo, ha estado muy concentrado y algunos sectores les está yendo bien, pero tampoco es que vamos a tener una reducción fuerte en el desempleo en los próximos meses. También es importante señalar algunos aspectos que indica el Banco Central, que si bien estas expectativas son favorables, lo cierto es que también tenemos algunas amenazas, ¿verdad? Amenazas a nivel internacional con respecto a algunas situaciones que están sucediendo y que en estos días también se ha mencionado mucho en medios de comunicación, y es el incremento en los precios a nivel internacional, o lo que llamamos nosotros inflación. Este incremento en los precios se ha dado también por mayores costos o mayores precios en las materias primas que importamos, ¿verdad? Todo lo que compramos en el país, dentro de eso todos los combustibles y sus derivados, y entonces petróleo y sus derivados, y estamos viendo un incremento paulatino en el precio de las gasolinas, estamos viendo un incremento en los costos de construcción, ¿verdad? Los que están en este momento desarrollando obras de infraestructura se han encarecido esos costos. A nivel internacional también se está dando un problema importante en lo que es los costos de transporte, problemas de logística a nivel de los mercados, y está dificultando un poco también las exportaciones y las importaciones, encareciendo estos productos. Se ha hablado también de que muchos de los productos que vamos a comprar, incluso para fin de año, lo que están importando las empresas posiblemente salga más caro, ¿verdad? Por esta situación que se da en el mercado internacional. Y una señal importante que por eso es necesario prestarle atención es que en caso de continuar este proceso inflacionario en el mercado internacional, posiblemente se traduzca en lo que en economía llamamos un endurecimiento de política monetaria. ¿Y qué es esto? Es que el Banco Central o los bancos centrales del mundo van a empezar a subir sus tasas de interés, y esto podría perjudicar a las personas que estamos endeudadas. Es decir, cada vez que en el mercado internacional suban las tasas de interés, en Costa Rica van a tener que subir. ¿Por qué? Porque si no se hace, entonces podríamos tener fugas de capitales, donde los inversionistas decidan guardar sus ahorros o invertir en otros países. Cuando salen recursos del país o divisas o dólares, esto hace que el tipo de cambio tenga presiones hacia el alza. Entonces, en realidad es un conjunto de factores que están interrelacionados, que hay que prestarle atención. Por eso siempre tenemos que ser prudentes. El hecho de que se anuncie que el crecimiento económico es mayor al esperado, hay que tomarlo con cautela, ¿verdad? Y lo que hemos mencionado, hay que ser prudentes en las inversiones, en los endeudamientos que hacemos, ¿verdad? En cuidar nuestro empleo, nuestro trabajo. Y yo creo que eso es importante, ¿verdad? En economía no hay nada escrito, ¿verdad? Todos los días pueden suceder digamos, situaciones que pueden afectar o beneficiar los indicadores. Tenemos la pandemia que no ha terminado, tenemos también una amenaza de diferentes variantes que pueden surgir y que pueden generar medidas otra vez de confinamiento en algunas economías, incluso en Costa Rica, y volver a debilitar ese crecimiento económico que estamos esperando para los próximos meses. Y esto es información que gracias a los datos y estadísticas que genera el Banco Central y incluso el Instituto Nacional de Estadística y Censos, que podemos tener alguna certeza sobre cómo está marchando la economía y cómo podría marchar en los próximos meses. Muchísimas gracias, doña Roxana, por habernos acompañado esta tarde y darnos una perspectiva y explicación de estos datos que da el Banco Central, que si bien son alentadores, como lo dice usted, hay que tener cuidado. Muchísimas gracias, doña Roxana. Muchísimas gracias a ustedes. Feliz tarde. Conversábamos con Roxana Morales, quien es economista de la Universidad Nacional, y nos da un panorama de la situación y el crecimiento que ha tenido nuestro país tras una pandemia que ha impactado a muchísimo sector económico. Y cambiamos de tema, y es que el presidente Carlos Alvarado urgió a los líderes mundiales a hacer un cambio abrupto en nuestras prácticas ambientales, pues de lo contrario el mundo no logrará sobrevivir. El mensaje lo compartió esta mañana en la COP26, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. En su segundo día de gira en Europa, el presidente de la República, Carlos Alvarado, realizó su intervención en el World Leaders Summit en el COP26, Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático del 2021. Allí, Alvarado urgió a los líderes del mundo a escuchar, a cumplir con sus responsabilidades y a cambiar para garantizar la supervivencia del planeta. He pensado qué palabras puede decir uno para persuadir
a los diferentes líderes de que es tiempo de cambiar. Y por más palabras que hemos utilizado, seguimos fuera del rumbo de proteger al planeta. Seguimos en un rumbo de colisión. Además, externó que Costa Rica ha decidido liderar con el ejemplo y la apuesta a la descarbonización y a la conservación de la naturaleza como pilares de su modelo de desarrollo. It's a matter of life and death. Leaders should be here. Leaders should listen. Leaders should deliver. That is why they are leaders. And that's the only way we'll manage to survive in this earth. El presidente Alvarado fue enfático en diversos foros que Costa Rica está cumpliendo con su parte, pero eso no es suficiente. Se requiere que los grandes países tomen decisiones contundentes, mejoren sus planes de recortes de emisiones y transformen sus compromisos en acciones reales. Además de esto, junto con los presidentes de Panamá, Colombia y Ecuador, el mandatario costarricense rindió una declaración para la protección del corredor Pacífico Este tropical. Este martes, el mandatario también participó en una actividad convocada por el primer ministro británico. Se reunió con la primera ministra de Barbados, con el príncipe Carlos de Gales, y además conversó en el cierre del foro Bosque y Uso de la Tierra. Y aunque el país aún no ha llegado a la inmunidad de rebaño, el importante avance en la vacunación está permitiendo que poco a poco podamos regresar a la normalidad. Esta es la lectura del estado actual de la pandemia que hace el epidemiólogo de la Universidad Nacional, Juan José Romero. De acuerdo con el especialista, este sería un buen momento para aplicar terceras dosis a adultos mayores que completaron su esquema desde hace más de 6 meses. A pesar de la caída en los nuevos casos de COVID-19, aún la pandemia no ha acabado. Por esta razón es necesario mantener el distanciamiento social y el uso de mascarilla. No obstante, el avance en la vacunación nos ha permitido ciertas aperturas o libertades, aunque para el epidemiólogo de la Universidad Nacional, Juan José Romero, Costa Rica aún no alcanza la inmunidad de rebaño, sí hay un importante impacto debido a la inmunización contra el SARS-CoV-2. Considera que sí hay un efecto colectivo producto de la vacunación y como le decía, en este momento creo que tenemos cerca de 700,000 personas que están con primera dosis, que si se lograran completar al menos el 70-75% de ellas, o sea, más o menos 500,000, y se lo sumamos a los que ya tenemos 2 dosis, pues probablemente ya estaríamos arriba de un 70% de todos los vacunables con 2 dosis. Inclusive cerca del 75% si nos va bien. Romero explica que además para fortalecer la protección ciudadana y más en medio de estas épocas festivas sería un buen momento para aplicar la tercera dosis a la población adulta mayor que se vacunó hace más de 6 meses. Yo creo que un plan de contingencia interesante sería ubicar a personas en el grupo de mayor riesgo dentro del grupo etario más alto para aplicar la tercera dosis, especialmente porque estas primeras personas fueron vacunadas con la vacuna de Pfizer principalmente, ¿verdad? Y la combinación Pfizer-AstraZeneca funciona muy bien, entonces creo que sería como para tomar en cuenta. Señala que la tendencia de los nuevos casos continuará a la baja, pero que la población no se puede confiar. Definitivamente los números son muy halagüeños, son bastante prometedores. Hemos tenido una reducción de casi un 75% en la cantidad de casos en las últimas 8 semanas. La cantidad de internamientos está reducida a 1/3 de lo que estuvo en algún momento, inclusive un poco menos, y con una fuerte tendencia a seguir bajando. La cantidad de nuevos ingresos se ha reducido montones. Y digamos que lo que sí ocurre es que hay una cantidad de personas en cuidados intensivos que no baja en la misma frecuencia, a la misma velocidad, pero es precisamente porque hay una extensión en el tiempo de las personas que están en cuidados intensivos con respecto a la que están en salón. Este lunes el país registró 219 nuevos casos, 577 personas internadas y de ellas 440 en UCI.
En el ámbito de la educación, cerca de 180 estudiantes de colegios científicos no recibieron la beca de estudio de este mes de octubre. Además, los 10 colegios científicos del país no obtuvieron los recursos para contratar servicios como el mantenimiento y la limpieza. El Ministerio de Educación Pública únicamente les depositó los dineros para salarios en planillas y les adelantó que la situación se repetirá en noviembre. Al menos 110 de los 480 estudiantes de colegios científicos que reciben becas de estudio no obtuvieron el beneficio en este mes de octubre y se prevé que tampoco lo reciban en noviembre. La razón, el Ministerio de Educación Pública únicamente depositó a los 10 colegios científicos del país los dineros para el pago de salarios en planillas, dejando por fuera otros compromisos como los contratos de servicios de limpieza y mantenimiento de los inmuebles e incluso las becas. El Sistema Nacional de Colegios Científicos confirmó que la situación se dio sin previo aviso y sin explicación alguna. Eso sí, les adelantaron que se repetirá para el mes de noviembre. Significa un problema en el sentido de que no para la planilla que se está cubriendo, sino para los demás gastos operativos de los colegios. Por ejemplo, los pagos que hay que hacer a la caja, al PEMA, los contratos que tenemos con proveedores, etcétera. Todo eso se ve afectado, pero además hay un rubro muy importante que son las becas de los estudiantes. Todos los colegios tenemos un sistema de becas propio y estos estudiantes pues dependen de eso. Algunos colegios se pudieron pagar este mes porque había un remanente por ahí, pero la mayoría pues no se va a poder. Y para noviembre, de acuerdo con lo que nos anuncian, va a ser una situación igual, ¿no? Arrieta afirma que los estudiantes urgen de los dineros para continuar con el proceso formativo, quienes reciben las clases virtuales para pagar las conexiones a internet y los que asisten al colegio para pases e incluso alimentación. Pese a que este mes algunos centros educativos hicieron frente con remanentes, el director asegura que se trata de un cierre técnico de los colegios científicos del país. Vamos a hablar que casi que un cierre técnico en ese sentido, porque no tenemos los fondos para seguir trabajando normalmente. Ahora, nosotros solicitamos una justificación de por qué se nos hizo eso. Tenemos una fecha para entregar los gastos que se van a hacer y ellos lo aprueban y ya para fin de mes pues hacen el depósito, pero no recibimos ninguna justificación de parte del Ministerio de Educación sobre este asunto. Estas instituciones solicitaron a la ministra, quien además es la presidenta del Consejo de Colegios Científicos, y al Ministerio de Hacienda la explicación correspondiente a los recortes a última hora. Al igual que todas las instituciones, los colegios científicos vieron recortado su presupuesto en los últimos periodos, situación que afirma ha vuelto compleja la operación. Igual que todas las instituciones, pues, tuvimos recortes de presupuesto que ya nos han hecho un tanto difícil poder seguir operando como veníamos haciéndolo normalmente. Pero eso lo comprendemos, entramos en esa emergencia nacional y hay que aportar lo que aportamos, igual que todas las instituciones. Pero este último corte sí nos tomó por sorpresa, porque no esperábamos algo así tan drástico, ¿verdad? Como que solo va a haber presupuesto para pagar planillas. Para el presupuesto del 2022 no se incluirá la beca financiera ni la beca de alimentación, situación que afectará principalmente a estudiantes de cantones alejados. Reforzar inglés y áreas técnicas durante 11 meses le aseguró a 500 estudiantes contar con el perfil deseado para que el sector empresarial les admitiera para realizar la práctica profesional por 3 meses, con miras a obtener un empleo. Las huelgas del 2018, las manifestaciones del 2019 y 2 años de pandemia han generado un vacío en el proceso educativo y la formación técnica, que no es la excepción. A este bajo perfil de salida se le une la falta de empleo, que han complicado la colaboración de estudiantes en empresas para realizar su práctica profesional. Pese a este panorama, unos 500 estudiantes que son parte del proyecto Skill for Life lograron, tras 11 meses de capacitación, adquirir el perfil deseado por las empresas. Es un reto, porque en el contexto de pandemia, por más de que este sea un requisito importante para que los estudiantes de colegios técnicos
concluyan con éxito su proceso formativo, las oportunidades en las empresas se han ido reduciendo, ¿verdad? Por un tema también de seguridad y de contexto país. Entonces, el que hayamos logrado un 100% de que nuestra población esté en prácticas profesionales para nosotros es un logro. Esperamos que la mayoría de estos estudiantes sean contratados una vez que finalicen su práctica profesional. Y si no son contratados, ya cuentan con una experiencia, una primera experiencia laboral importante, de calidad, en una buena empresa. Según la Fundación, las alianzas con el sector empresarial se vuelve fundamental para identificar previamente cuál es el perfil de salida que requieren para hacer efectivas las contrataciones. Confirmamos que estas personas, para que puedan tener mayores oportunidades de empleo, necesitan mejorar su nivel de inglés, necesitan mínimo un nivel intermedio avanzado, necesitan ciertas habilidades socioemocionales, competencias laborales y también complementar con otras competencias técnicas que básicamente es lo que están buscando en este momento las empresas que más empleo están dando, que son las empresas transnacionales. Las carreras técnicas vinculadas a banca, finanzas, contabilidad y servicio al cliente son las que tienen mayor facilidad de colocación en el mercado actual. En total son 23 centros educativos los que son parte del programa, en su mayoría de colegios técnicos y el gran área metropolitana. A las excepciones se le sumó la provincia de Limón y el Pacífico Central. Para este año lograron colocar al 100% de los estudiantes en prácticas profesionales en empresas, pese a la evidente caída en la calidad de la formación. Trabajado arduamente en fortalecer la propuesta formativa porque entendemos que el perfil de la población va cambiando, ¿verdad? Y estamos muy conscientes, por ejemplo, que para el 2022 los niveles de inglés o incluso las habilidades socioemocionales que encontramos este año con la población va a ser diferente. Entonces yo creo que ahí la importancia es poder contar con modelos de intervención realmente centrados en la persona, el perfil y el contexto, sin dejar de lado cuál es la pertinencia del sector empleador. Entonces, creo que es reconocer que sí, hemos tenido un rezago educativo, que la población se ha visto enormemente afectada y que por ende necesitamos de modelos de intervención que estén centrados en poder solventar estas deficiencias. La práctica profesional es requisito para obtener el título de educación técnica. Y un conjunto de murales embellecerán las 12 columnas que sostienen el paso elevado de la Ruta 1 a la altura de la avenida 25 de Julio, una de las principales entradas a la ciudad de Liberia en Guanacaste. Este movimiento de arte público es parte de las conmemoraciones del Bicentenario de la República y del 30 aniversario de la carrera de turismo ecológico. La inversión estará a cargo de 2 artistas, entre ellos Antonio Salazar López, Carlos Ismael Hiller, Raquel González, Bárbara Elsie Leoni y Cristian Porras Piedra. Cada artista tendrá a su cargo un mural que abordará el tema de sostenibilidad y el ambiente. El proyecto busca mejorar el paisaje urbano y evidenciar el aporte de la región a la entidad o identidad nacional. La iniciativa también requiere de voluntarios. Si usted desea ser parte, puede participar llenando el formulario de la página de la UCR o llamando al 25 11 95 21. Las obras serán inauguradas el 20 de este mes. Y Nicaragua despliega miles de soldados y policías para resguardar los comicios de este domingo, donde Daniel Ortega buscará su 4º mandato sin ningún rival de peso. Los detalles al regresar. En Construyendo la Costa Rica del Bicentenario, hacemos un viaje por la historia para celebrar los hitos y personajes que marcaron con acierto la identidad de nuestra nación. Y de la mano de la banda de conciertos de Heredia, hacemos un homenaje a grandes figuras de la música costarricense. Los jueves a las 10 de la noche, con repetición el sábado a las 8 de la noche y el domingo a las 10 de la mañana. Solo en 13. Costa Rica Televisión. Uglich es un pequeño, yo diría que un pueblecillo al noreste de la ciudad de Moscú. Vamos a ir en barquito. Miren nada más. Bienvenido a bordo. Gracias. La lista de Eri, los sábados a las 11:30 de la mañana en 13. Costa Rica Televisión. Con eso no solamente vas a perder el concurso, sino que te van a echar de la empresa e incluso de la universidad por plagio. Solo una llamadita, ¿eh?
Yo no copié, ese es mi diseño, se los juro. Nosotros te creemos. Estos dos diseños son el mismo, Laura. Señores, para mí la cosa fue así. Entró por este lado de la oficina. Y así fue que aquí consiguió la copia de todos los diseños. Los martes a las 8:30 de la noche. Solo en 13. Costa Rica Televisión. Desde Ecuador hacia los más diversos rincones del planeta. La Ruta de Enrique, los sábados a las 12 mediodía, aquí en 13, Costa Rica Televisión. Conducir rápido le hará llegar más pronto a los servicios de emergencias. Preferimos que llegue tarde a su destino, a que llegue herido al nuestro. Evite poner en riesgo su vida y la de los demás. Maneje sus emociones y su vehículo con responsabilidad. Más de 30.000 policías y soldados serán desplegados en Nicaragua para resguardar las elecciones del domingo, en las que el presidente Daniel Ortega buscará un cuarto mandato consecutivo sin rivales de peso. Más de 30.000 policías y soldados serán desplegados para resguardar las elecciones del domingo en Nicaragua. El Tribunal Electoral empezó la distribución de las cajas con las papeletas electorales, la tinta indeleble y otros materiales que usarán los más de 3.000 centros de votación. Unos 4.300.000 nicaragüenses están llamados a votar en estos comicios, en los que el presidente Daniel Ortega buscará un cuarto mandato consecutivo sin rivales de peso. La oposición política fue excluida de las elecciones. 7 aspirantes presidenciales están detenidos y 3 partidos fueron ilegalizados. El gobierno los acusa de golpistas, traidores a la patria y lavado de dinero. Ortega, quien gobierna desde hace 14 años, se postula junto con su esposa Rosario Murillo, candidata por segunda vez a la vicepresidencia. La fórmula oficialista competirá con 5 partidos de derecha, cuyos candidatos son prácticamente desconocidos por la población. Los comicios serán observados por 180 acompañantes invitados por el gobierno, que rechazó la observación internacional de organismos como la OEA y la Unión Europea. Y el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, anunció el lunes en Glasgow la ampliación de 60.000 kilómetros cuadrados de la reserva marina de las Islas Galápagos, consideradas un tesoro natural y que involucra a Colombia, Costa Rica y Panamá. Ecuador ampliará la reserva marina de las Islas Galápagos. Así lo anunció el lunes el presidente Guillermo Lasso durante su participación en la cumbre de líderes COP26 sobre el cambio climático en Glasgow, Escocia. La zona protegida crecerá al norte hacia los límites con Costa Rica sobre la cordillera submarina de los Cocos, que nace en el archipiélago y se extiende hasta México. Se trata de nada menos que 60.000 kilómetros cuadrados que se suma a la reserva marina existente. Lasso apuntó que el proyecto contempla trabajar con Colombia, Panamá y Costa Rica para crear un corredor que conecte sus aguas. Y para su desarrollo, el presidente propuso el canje de la deuda externa de Ecuador. El país sudamericano enfrenta una crisis económica agravada por la pandemia de COVID-19, con una deuda externa de casi 46.000 millones de dólares que representan 45% del Producto Interno Bruto. Declaradas Patrimonio Natural de la Humanidad, las Galápagos toman su nombre de las gigantescas tortugas endémicas que habitan en ese archipiélago, e inspiraron la teoría de la evolución de las especies de Charles Darwin. La zona protegida de Galápagos, donde está prohibida la pesca industrial, es la segunda más grande del mundo con 133.000 kilómetros cuadrados. En ella se han reportado más de 2.900 especies marinas existentes. Y los líderes mundiales reunidos en la COP26 se comprometieron este martes a detener la deforestación en 2030 gracias a 19.200 millones de dólares de fondos públicos y privados. No obstante, es una medida denunciada por los ecologistas como una luz verde para otra década de destrucción forestal.
Acuerdo global para detener la deforestación en 2030. Los líderes reunidos en la COP26 en Glasgow, Escocia, asumirán un compromiso para ponerle fin a la tala de árboles, gracias a un fondo de $12.000 millones de dinero público aportado por 12 países entre 2021 y 2025, más $7.200 millones de inversión privada por parte de más de 30 instituciones financieras mundiales. Más de 100 países conforman la lista de firmantes, incluidos rebeldes climáticos como Brasil, Rusia o China, retrasados en su compromiso contra el calentamiento global. En su conjunto reúnen el 85% de los bosques del mundo, una superficie de más de 33 millones de kilómetros cuadrados según el comunicado de la COP. Pero el acuerdo, que no es vinculante, fue duramente criticado por grupos ecologistas como Greenpeace, que lo calificó como una licencia para otra década de destrucción forestal. Bosques y selvas absorben casi un tercio del dióxido de carbono global emitido por la quema de combustibles fósiles, pero cada minuto se pierde una superficie forestal equivalente a 27 campos de fútbol, según la presidencia de la COP26. Por otra parte, el 23% de las emisiones mundiales de CO2 proceden de actividades como la tala, la deforestación y la agricultura. Y es hora de nuestra última pausa, pero ya venimos con Andrea Salazar y los deportes. Atentos, porque Santos tendrá esta tarde una cita con la historia cuando enfrente al First de Canadá. De avanzar, estará en la próxima Liga de Campeones. Ya volvemos con esta información.